Muy buenas noches. Carlos de los Cobos ya no es más entrenador de la selección de El Salvador, el mexicano, que nunca debió volver a nuestro fútbol. El director técnico que vino como un truco mediático de Hugo Carrillo para distraer la atención de su controvertida elección como presidente de la FESFUT, llegó a un acuerdo económico. Confiamos que no vuelva una tercera vez. Su gestión se caracterizó por la falta de compromiso, desconexión con los jugadores, declaraciones desafortunadas y un estilo de juego ratonero y mediocre. Pero los que se equivocaron contratándolo y cuyas decisiones continúan siendo piedra de tropiezo para el crecimiento del balompié nacional, esos continúan ahí. De los Cobos es ahora un problema menos, pero los titiriteros de esta comedia están más vigentes que nunca. Y así arrancamos el Gráfico TV. Estos son los temas de esta noche. Esta noche en el Gráfico TV. Adiós de los Cobos. Y resumen de la séptima de hexagonales. Muy bien, bienvenidos a El Gráfico TV con los señores Eugenio Calderón, Marcelo Betancur, Rodrigo Arias, Cristian Vialta. Les damos la más cordial bienvenida. Señor Calderón, bienvenido. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches, Cristian, Rodro, Chelo. Voy a extrañar, tengo que ser lo más sincero posible, a Diego López. Sigue de vacaciones, pero me hubiese encantado que fuese parte del programa de hoy. Pero va a ser un tema que se va a discutir mucho. Bienvenidos al Gráfico TV en el miércoles. Marcelo Betancur. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos, un placer estar de nuevo por acá. Después de 35 meses y 24 partidos, de los Cobos se va de la selección. Rodrigo Arias. Gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. Usualmente las primeras películas que encantan, no todas, me atreveré a decir que la mayoría no tiene una segunda parte aceptable. Bueno, vamos a arrancar, por supuesto, directamente con el tema. Vamos a Bluetooth. Ahora sí, salvadoreños, vamos juntos a ganar. Arriba con la selección. Bueno, mientras conversamos, se está disputando el último partido de este miércoles. Aún le resta un encuentro a la segunda fecha de la segunda vuelta de la etapa hexagonal. Ese partido se jugará mañana, pero en este momento están jugando Alianza y Club Deportivo FAS. Siguen 1-1 todavía. 1-1. Y estaba Hubo lírica, ¿no? Sí. No tanto. No fue lírico el partido. Fue más épico. Se golpearon un poco. Bastante. En el segundo tiempo, ahorita acaba de entrar Rodolfo Zelaya, por cierto. Oye, y estaba ganando Águila con gol de Marcio Santos. Ganó Águila. Chelo, Marlon da Silva. o Marlon da Silva. Anoche decía Chelo, es que no aparecen los brasileños de cara al gol con Águila. Pues hoy apareció la primera pelota que tocó, ¡pum!, adentro. Bueno, lo abordaremos en el segundo bloque de este programa. Antes debemos arrancar, por supuesto, con la conferencia de prensa convocada de modo sorpresivo, ¿no? Esta misma mañana, por la tarde, el presidente de la federación informaba sobre la salida del cuerpo técnico, bueno, el técnico de la selección. El señor de los Cobos también estuvo en la conferencia de prensa. Escuchemos. Esta tarde, como presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, en representación del Comité Ejecutivo, quiero informarles que antes de los partidos que se realizaron en la fecha de marzo, la fecha de FIFA, jugamos contra Granada acá y visitamos a Montserrat en Curazao. Platicamos con el profesor Carlos de los Cobos y el profesor Sergio de los Cobos, como muy buena relación que su servidor ha tenido con los profesores de los Cobos, pudimos llegar a un acuerdo financiero. El comité ejecutivo me encomendó de que hiciera la gestión como representante legal, ese apalancamiento financiero que nos permitiera poder cubrir la obligación que teníamos con los profesores. Es así como logramos cumplirle. A partir de este día hemos honrado esa palabra. Obviamente el comité de la federación ha hecho un esfuerzo a manera de poder solventar ese compromiso. Por eso, en nombre de todos los que conformamos la Federación Salvadoreña de Fútbol,
miembros del Comité Ejecutivo Administrativo, queremos agradecer a los profesores Carlos de los Cobos y Sergio de los Cobos el haber trabajado en nuestro fútbol, el haber trabajado con nuestra selección absoluta desde el mes de junio del 2018 hasta esta fecha. Tengo que agradecer al presidente, el licenciado Hugo Carrillo, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, por haber depositado su confianza en mí para dirigir a nuestra selección, a nuestra selecta, para intentar conseguir realizar el sueño de tantos hermanos salvadoreños de regresar a un mundial después de muchos años. Y para mí eso siempre representó un orgullo, pero también un gran compromiso. Considero que el trabajo realizado por un servidor, y estoy convencido, ha sido positivo, ha sido bueno. Los resultados marcan las cosas. Y le expuse mi sentir, él me expuso su sentir, llegamos a un acuerdo para que yo dejara mi cargo como director técnico de la selección salvadoreña, también debido a que hay cosas que debo de atender, son cosas personales, familiares que debo de atender. Todo eso coincidió para que de una manera amigable hayamos llegado a esta decisión. Dejamos a nuestra selección bien posicionada, competimos en la primera parte de esta eliminatoria, esta parte final de eliminatoria. Considero que nos enfrentamos a las selecciones más fuertes de nuestro grupo, tanto Montserrat como Granada, por lo tanto tenemos muchas posibilidades de clasificar y ganar el primer lugar de grupo, que ese es el objetivo inmediato. Y yo siempre he admirado y he reconocido al futbolista salvadoreño porque son valientes, porque sin contar con las mejores herramientas, sin contar con los mejores recursos en su preparación, sin embargo, son siempre competitivos, siempre combaten, son jugadores valientes, con personalidad. Bueno. Tenemos una tablita por ahí que resume los números del profesor Carlos de los Cobos en esta segunda etapa al frente de la selección de El Salvador. Ahí está. Ahí están las dos etapas, muy bien. Señor Rodrigo Arias, comentarios. 62 partidos en su primera etapa, 23 en la segunda. Son números, ¿no? Pero creo que ambas etapas se parecen tan poco y reflejan tan poco lo que sucedió tanto en la cancha como fuera de ella, que me parece de que no extraña. Yo creo de que nunca es bueno terminar un proceso a medio camino. Recuerdo Nelson Bonilla hace poco nos dijo de que se fue su generación y nunca la Federación de Fútbol les dio un cuerpo técnico estable. Eso sigue estando. La Federación es incapaz de mantener un cuerpo técnico, pero a la hora de evaluar a me parece que era cuestión de tiempo que terminara su etapa. Nunca creo de que llenó los ojos ni del aficionado ni de la crítica, y me atrevo a decir que ni de los jugadores, así es que era cuestión de tiempo. Marcelo Betán. Pues a mí me da la impresión que es un entrenador que no estaba a la altura de la tarea para mí. Creo que su etapa como entrenador ya había terminado, y cuando lo traen acá pues nos damos cuenta que definitivamente no estaba a la altura. Es un entrenador que no logró hacer equipo, que no se ganó la confianza de sus jugadores, que terminó perdiendo el respeto de los jugadores y de la afición y de todo el mundo. Débil en el discurso, se contradecía constantemente, mentía abiertamente ante los micrófonos de los medios de comunicación, desautorizado por la federación como 3 o 4 veces en temas de convocatoria y de anuncio de casos de indisciplina, e incapaz además
no solo falló en el manejo de grupo y en el discurso y en el respeto en general hacia todo hacia el país, hacia la federación, hacia la afición y hacia los medios de comunicación, sino que además en lo futbolístico tampoco cumplió. Los periodistas del gráfico, incluso nosotros también, escuchamos tantas voces de los jugadores que no se atrevían a dar la cara y que mencionaban de que él no ofrecía soluciones tácticas o de estrategia o de planteamiento, algún secreto como para poder enfrentar a los rivales. Entonces, también fue deficiente en ese sentido. En general fue deficiente en todo, terminó desconectando a la afición de la selección, del grupo de jugadores, e incluso terminó hasta peleado con los directivos. Nos tragamos los últimos 4 meses desde Los Cobos sin que nadie lo quisiera, que era insostenible. Lo que comenzó tan mal apenas avanzó y quedó sin camino por delante, sin carretera por delante, muy rápido. Eugenio Calderón, gestión de Los Cobos, segundo periodo. Fíjate que avalar la presentación que se hace hoy con los resultados que ya comentaban ustedes, me parece que no tiene ningún sentido. Todos estábamos conocedores de que con el nivel que tiene nuestra selección pasamos esos niveles de fútbol en el que hemos estado navegando en los últimos 3 años con la dirección del señor de Los Cobos. No voy a hablar de resultados, yo sé quiénes tienen la línea, quiénes van a acuerpar ahora que era un técnico maravilloso. Es lo menos importante hoy. Hoy vuelve a ser para el fútbol salvadoreño la misma historia de siempre. Todos sabemos perfectamente que aquí no es cuestión de falta de talento, de que han venido buenos técnicos a dirigir el fútbol salvadoreño. No es cuestión de arbitraje, no es cuestión del periodismo deportivo. Es una cuestión de que la estructura de nuestro fútbol no da para más. Lo de Carlos de Los Cobos es una pincelada. Si en diciembre ya no existía en el fútbol nuestro. Y aquí lo dijimos. Y más tarde o más temprano, 2 meses después, le dan el Tebas. Cuando hace 15 días la Real Federación Salvadoreña de Fútbol entregaba un balance financiero de las últimas 2 fechas FIFA y una pérdida de casi $60,000. Pero no se le puede preguntar cómo es que aparecen $40,000 en bonos y gastos de bolsillo. Hoy marcan una conferencia de prensa en la que es prohibido generar una sola pregunta, un cuestionamiento del por qué se da la salida del señor de Los Cobos hasta en abril. No permitieron que se preguntara, por ejemplo, ¿qué es eso de apalancamiento financiero? ¿De dónde surge? ¿Cuánto terminaron de entregarle al señor Carlos de Los Cobos? $250,000, $300,000, $400,000. Queda otra vez el fútbol salvadoreño en un mar de dudas. Y aquí podemos, y va a ser nombrado otro técnico en las próximas horas, y pueden seguir llegando los técnicos que ustedes quieran, que se van con las maletas llenas de buenos dólares en un país pobre, con múltiples necesidades y con un fútbol confundido. Bueno, sobre este tema, híjole, yo creo que es que habíamos hablado tanto en estos programas durante todos estos meses, que dice, uno siente que ya lo había dicho todo, ¿no? Si es que pues yo no sé, me da miedo hasta sonar repetido, pero yo siempre pensé, y lo dije aquí muchas veces, que nunca debió haber regresado, que fue una decisión tomada con los peores argumentos posibles. Y a las puertas del nombramiento del entrenador que sea, porque van a nombrar un entrenador pronto, El Salvador competirá en junio, ¿no? Yo no tengo el temor, tengo la convicción de que van a volver a equivocarse. ¿Por qué? Porque van a volver a elegir técnicos con los mismos
argumentos y la misma visión. Y no es una pasa visión por ahí el problema. cortoplacista y mediática. Y no pasa por ahí el problema fundamental. Y, en efecto, vamos a ver, el problema, hay tantos problemas que podemos hasta elegir, pero en lo que a las selecciones nacionales respecta, a nivel mayor y su competencia internacional, hay una esfera de problemas administrativos, de los Cobos la sufrió, hay una esfera de problemas del material humano, de la disciplina y el compromiso de ese material también. Y a eso agregarle que traes a un técnico, en esta oportunidad, como bien señalaba Marcelo, que ya no era entrenador, que él estaba dedicado a otras cosas además. Entonces, sí fue como... La apuesta que hizo la federación fue muy mala y seguramente muy cara. Por supuesto, ellos no tienen ningún deseo, ninguna intención de revelar cuánta plata desperdiciaron y tiraron a la basura con esta equivocación del comité ejecutivo que preside Hugo Carrillo. Cuando no es tu dinero, es mucho más fácil equivocarte y seguirte equivocando. Cuando no es tu dinero, Así es, porque correcto. es dinero del fútbol salvadoreño, no del actual comité ejecutivo. ¿Ya? Pues lo cierto es que si el proyecto estrella, el proyecto que movió a Hugo Carrillo a buscar la presidencia fue llevar a El Salvador a la Copa del Mundo y hacer de la selección una matriz de utilidades, pues creo que todo lo contrario. Esta empresa está en números rojos. La empresa es Selección Nacional. ¿Por qué? Porque, bueno, tuviste que echar al técnico y pagarle una cantidad de plata que debe ser tan vergonzosa que ni siquiera te animás a decirla frente al periodismo. Pero bueno, así está ahora la situación, veremos qué es lo que pasa. Yo no me atrevo a adelantar cuál será el entrenador, pero si nos miramos un rato todos a los ojos, ya sabemos qué es lo que viene. Yo te voy a decir una cosa. A mí me queda la tranquilidad que por lo menos cuando se criticó fue por algo. Que si es constructiva o destructiva, pues los mismos protagonistas se buscan si la noticia es falsa o verdadera, o si es una buena noticia o es una mala noticia. No somos nosotros los protagonistas. Nosotros siempre, como dijo Cristian, mantuvimos la posición de que él no tenía que haber llegado nuevamente al fútbol salvadoreño. Y es importante que el aficionado logre entender que ya hoy al dormir de los Cobos es un problema menos, como decía Cristian, Rodri y Chelo. Pero el problema de nuestro fútbol sigue siendo inmenso. Y por eso voy a seguir insistiendo que necesito una intervención inmediata. Porque ya la afición no merece que hoy miércoles, 2 meses después de cuando debieron hacerlo, y que esta gente siga al frente del fútbol, señores, nos vamos a seguir hundiendo. El barco se queda ahora técnicamente sin timón, como ha ocurrido en los últimos 30 o 40 años casi. Tiene que haber un cambio radical, total en la estructura del fútbol salvadoreño. Tiene un cáncer este país y lamentablemente lo padece el deporte número 1 en el gusto de nosotros. Debía ser así. Terminó 1-1 el partido de Yucatlán. Acaba de terminar. Fíjate que el problema, bueno, es obvio lo que voy a decir, pero el problema del fútbol salvadoreño, de la selección, no termina con la salida de los Cobos, sino que me parece, y es algo que hemos aprendido, creo yo, con la pequeña burbuja creada por Diego Enríquez y por Hugo Pérez, es que lo que nos falta es un método. Y tenemos que entender, o al menos durante las últimas 3 gestiones para no irnos tan lejos, las últimas 3 gestiones del Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol, no ha funcionado el método de que sea un directivo, el presidente de la federación, el comité ejecutivo directamente, digamos, 2, 3 federativos, los que se encarguen directamente de tratar los temas de la selección y con el cuerpo técnico, de elegir al cuerpo técnico. Es decir, ese método no ha funcionado. Probablemente lo que necesitamos es otro método. De repente hacer, no sé, la figura que quieran, un comité de selecciones, un grupo asesor, lo que quieras, y además poner un coordinador que tome las decisiones futbolísticas.
y que para que los federativos puedan realmente concentrarse en otras cosas urgentes que tiene también por resolver el fútbol salvadoreño, no solo lo futbolístico, lo deportivo, lo inmediato para la competencia próxima que viene. Hay que hacer un método. Si no se hace un método nuevo, distinto, vamos a caer en lo mismo. Yo recuerdo a Eduardo Lara que haber dicho él que le molestaba tanto que lo vinieran a corregir en términos futbolísticos personas que no sabían justamente de fútbol. Y yo creo que por ahí va el asunto. Los federativos son capaces de desesperar a cualquiera, incluso a la mejor opción que podemos encontrar como cuerpo técnico para que tome las riendas de la selección. Eso por un lado, primero el método y después objetivos reales. Primero ordénense, primero superen el escalón de la logística, aprendan a competir, encuentren la manera de cómo hacer llegar los mejores jugadores del momento a la selección y denle 10 partidos seguidos por lo menos, misma idea y mismos jugadores. Eso me parece. Yo comparto todo lo que dice Chelo, pero yo no tengo esperanzas que este comité ejecutivo pueda mejorar. Aquellos que votaron por este comité ejecutivo creyeron de que la administración de Carrillo, después de descender al Marte, iba a hacer algo con la selección. No sé en qué creyeron, no sé cuál era el argumento de votar por este comité ejecutivo. Hundieron al Marte, un equipo donde echaron a los técnicos en plenas conferencias de prensa sin siquiera comunicarle al técnico. Bueno, al menos ahora estuvieron los dos, tanto el directivo como el entrenador. Es un avance quizá, pero el avance es demasiado lento. Y ya se arruinaron 2 procesos de selecciones, porque el anterior, donde el señor Jorge Rajo era el presidente, Hugo Carrillo era el dirigente de más peso, el que daba la cara, el que buscaba protagonismo y me atrevo a decir que el que tomaba las decisiones. ¿Cuántos procesos más tiene que fracasar el fútbol salvadoreño con esta gente, con este comité ejecutivo? Van a volver a votar por ellos. A mí no puede haber un argumento a favor de volver a votar por este comité ejecutivo. Si hay una persona, un directivo de primera, que de primera fueron muchísimos los que votaron por este comité ejecutivo, que tenga un argumento, por favor que lo diga, porque a mí me parece incomprensible que se quieran volver a reelegir. Ellos deberían de irse con el técnico ahora, porque el fracaso al que han hundido el fútbol salvadoreño nos retrasaron 20, 30 años. En muchos programas deportivos de todo el mundo, estas últimas horas se habló de solidaridad. Y se criticó, bueno, a Florentino Pérez, al grupo de los equipos más ricos, porque no había solidaridad, se querían robar el fútbol. Pero vayámonos unos meses atrás, cuando los futbolistas profesionales de El Salvador salían todos los días en las páginas del Gráfico y en la pantalla web del Gráfico, vendiendo comida, repartiendo pupusas, haciendo repostería, sorbetes, trabajando en la tierra, porque no tenían ingresos, porque este fútbol y su federación a la cabeza no lograron resolverle su situación laboral, los dejaron tirados a todos los jugadores del fútbol de El Salvador. Y apenas unos meses después, la Federación de Fútbol se está gastando un par de cientos de miles de dólares, no en corregir un error, a consecuencia de un error más. Ahí es donde te digo, queda claro que el diseño del fútbol en El Salvador no tiene ningún sentido. Tenemos una clase dirigencial enquistada alrededor de la Federación de Fútbol, en este caso, que no tiene la capacidad, que no tiene la visión necesaria. Y tenés al resto de sectores tirados. Algunos individualmente están bien porque han aceptado callarse a cambio de tener una prebenda, un salario, una posición. Pasa así en el mundo arbitral. Hay gente ahí que ha traicionado a sus compañeros de profesión por estar bien ellos, 2 o 3. Así pasa en el mundo de los entrenadores. Hay 2 o 3 que dicen, porque en cualquier momento me llaman y con 3,000 pesitos al mes me echo 4 meses ahí y salgo. Así que, entonces hay como un pacto de silencio terrible. Esto es culpa de todos esos sectores
que se han callado, que han sido cómplices por omisión, por comisión, por silencio y por cobardía. Se va de Los Cobos, es un problema menos. Pero no es el problema principal, por supuesto. Y, insisto, va a ser muy triste que de Los Cobos ni tenía carrera, vino aquí y se va con una plata que no se la imaginaba, ¿no? Perfecto. Pero va a ser muy triste que venga alguien que sí tenga algo que perder a nivel de prestigio y venga esta trituradora que es la Federación Salvadoreña de Fútbol. Trituradora de prestigio. Porque hay varios que pasaron por ahí y se fueron maltratados. Yo ni me quiero imaginar de verdad lo que va a pasar. Ya todos sabemos lo que va a pasar. Y es una lástima que vaya a pasar. Debieron morirse con este proyecto. Se lo merecían además. Le pusieron Titanic al barco, pusieron al mando al que ya había hundido un barco, se tenían que haber hundido con el barco los que lo contrataron. Pero esos siguen ahí, de pie, todavía. Bueno, en fin, ya veremos qué pasa. ¿Será que vemos goles luego de una pausa? Vamos. ¿O tienes algún comentario final en este bloque, señor? Si yo tuviese 30 segundos más para decirles lo que se merecen quienes manejan nuestro fútbol, nos cierran el programa Villalta. Vamos a pausa y evitemos problemas. Se nos cayó el ¡Qué mundo. cobarde!